El restaurante Vinoteca Los Cubillos es un lugar especial. Entrar es dejar atrás el mundo real y sumergirse en un mundo mágico. Sobre todo cuando baja a las cuevas, zona habilitada como comedor. Allí me recibió Luis Antonio, el propietario del restaurante. Los Cubillos es un lugar que recibe su nombre de las primeras torres defensivas que están a la entrada de lo que es la Alcazaba y la muralla. Entonces, en el subsuelo del restaurante se encuentra el arranque de esas dos torres, dentro de lo que es el foso que circundaba el castillo y lo que es el puente levadizo, ¿no? El famoso puente levadizo que hace entrada a la Alcazaba y a la parte noble de todo el castillo. Posteriormente, con el devenir de la historia, pues esto va teniendo bastantes usos y hay un momento en que se desecan los fosos y se hacen cavas, ¿no? O cuevas dentro del foso. Todo lo que es este barrio histórico de la villa de Requena está construido sobre toba caliza, que es un material pues muy duro, muy resistente, pero muy fácil de trabajar. Hace unos años, bueno, pues hay un particular que decide comprar dos casas que había arriba y al hacer los cimientos es cuando vuelve a reaparecer todo esto. Bueno, pues se limpió, se catalogó todo y después llegamos nosotros y bueno, nos permitieron tener la vinoteca y lo que es este maravilloso restaurante. Claro que sí, eso sí que es comer con historia. Los Cubillos tienen una magnífica carta basada en la extensa gastronomía de la zona. Nosotros somos muy castellanos, estamos orgullosos de ser valencianos, pero hace 150 y pocos años que somos valencianos. Hemos sido siempre una tierra de Castilla y una tierra un poco alta, con lo cual tanto el clima como las costumbres nos han marcado un poco, ¿no? Es una carta en principio tradicional y luego pues un poquito de mercado, también pues con algunos productos frescos y lo que va dando pues cada temporada. Tenemos una serie de ensaladas que todo el año nos funcionan bastante bien, pues ensalada de pato, de perdiz, la que hacemos de los cubillos, que es una ensalada que probaremos, y luego pues en carnes y pescados, en fin, mucho embutido de orza, pues el embutido metido en aceite, que luego la verdad es que está muy sabroso. Y bueno, pues ya digo, pues todo un poquito muy castellano y muy de aquí. Y entre todos estos platos están los preferidos. Hacemos una brocheta de varias cosas, pero la que más nos piden es una brocheta de sepietas. Lo que pasa es que es tipo un candelabro, podemos decir, sale colgado, entonces la presentación llama mucho la atención. Es un plato que siempre, en cuanto lo sacas, pues quien no lo ha visto, pues empieza a hacerle fotos, comentarios, enseguida lo cuelgan en sus páginas, en fin, llama un poco la atención, sobre todo por la presentación, y luego se lo comen. Supongo que también será que está bueno. Pero no solo eso, la Vinoteca Los Cubillos cuenta con más de 200 referencias de vinos. Requena ha crecido mucho últimamente en cantidad de bodegas. Aquí pues había mucha cooperativa, que era la que acaparaba todo, y en los últimos años pues han ido surgiendo bodegas privadas y cada una de ellas pues saca al mercado 6, 8, 10 referencias de sus vinos. Entonces pues ahora estamos dentro de la DEO, no lo sé exactamente, pero creo que estamos en torno a 70, 80 bodegas. Entonces nosotros tenemos aquí de casi todas las bodegas producto, y como te decía, pues de cada una de ellas pues 3, 4, 5 productos, ¿no? Entonces pues bueno, nos apoyamos mucho en el vino. El turista, de paso tanto el extranjero como el nacional, le encanta entrar, ver que parte de nuestra decoración es simplemente los vinos. Nosotros no trabajamos con una carta de vino, los vinos los tenemos expuestos y nos gusta que el cliente pues, nos pregunte, veamos un poquito pues, sobre el gusto que tengan ellos, pues más un crianza, un vino joven, un reserva, blanco, rosado, el tinto tradicional, la variedad que le puede gustar, y entonces pues sobre eso le asesoramos. Pero la gente lo está viendo dentro de lo que son las estanterías, más que en una carta que es al uso en todas partes, pero no es normal que tengas expuesto tanto vino como lo tenemos nosotros. Los Cubillos, además, es un restaurante para todo tipo de público y de bolsillos. Tenemos un público muy variado y va pues un poco en función de los días, ¿no? Tenemos pues las noches, sobre todo el domingo, que es más de parejitas, un poco más el sitio pues es muy romántico, muy... Yo creo que hemos tenido en este corto periodo, hemos tenido aquí ya muchas pedidas de mano. Pues mucha parejita que viene aquí o a celebrar el aniversario, o vienen a ver qué pasa, ¿no?
hacemos mucha comida familiar y muchos grupos de amigos, es decir, que yo creo que abarcamos todo tipo de públicos. El tema de la gastronomía de la zona me había interesado bastante, así que le pedí a Luis Antonio que me explicase un poco más la gran variedad gastronómica que tienen. La gastronomía de aquí, como decía antes, es una gastronomía muy castellana. Aquí pues lo típico son pues un poco esos platos que hemos nombrado. Se hace pues un arroz al horno, típico pues un arroz en cazuela. Eso, sobre todo aquí el patrón de Requena es San Nicolás, el 6 de diciembre, y es tradicional ese día pues hacer un arroz, aquí decimos, bueno, arroz al horno, pero bueno, sobre todo pues con su güeña, que son todos esos embutidos característicos de aquí, con su morcilla, su costilla, los garbancitos, la patata. El ajo arriero, que es una cosa muy manchega también, bueno, está muy extendida por alguna zona de España, y tiene mucha demanda, además la gente te lo pide continuamente para probarlo. Morteruelo, que es pues con ese hígado de cerdo, con unos piñoncitos y tal, y bueno, pues también lo pides una especie de paté caliente, ¿no? Semicaliente, que se suele servir. Aquí también hemos absorbido de la parte de Valencia el gusto por el arroz. Entonces, pues la paella, como bien sabes, se hace en cada sitio de una forma, ¿no? Todos decimos paella, lo mismo, y cada uno le pone una cosa. Pero aquí, en las casas particulares, lo normal es el domingo reunirse la familia y comerse su buena paella. Para terminar la conversación con Luis Antonio, tocaba brindar, y como mejor que hacerlo con un vino de la zona. Y claro, después de comprobar la calidad de los vinos de la zona, tenía que comprobar la calidad de su gastronomía. A ver qué hay para comer. Bueno, Elena, te vamos a sacar unos platos. Vamos a empezar con una cosa típica de aquí de Requena, que es ajo arriero. Está hecho con patata cocida, bacalao cocido también, y luego es pues a fuerza de trabajarlo hasta que se va atando con el aceite. Lleva bastante ajo, por eso el nombre, y está muy rico, espero que te guste. Bueno, eso también es típico aquí en Requena, es embutido de la Orza, no es fresco. Esto cuando se mataba el cerdo, se hacía el embutido, se freía cuando estaba un poquito seco y se metía en aceite. Y ahora lo hacemos igual, y es para que lo pruebes. Como plato estrella de la casa tenemos esta ensalada, que es toda de salazones, es invención mía, con tomate de aquí de la zona, de Requena, todo peladito, dispuesto para que te lo comas. Y bueno, le hemos puesto el nombre como el restaurante, Los Cubillos, ensalada Los Cubillos. Buen provecho. Vale, este ya estamos casi que terminando. Este es un bacalao confitado que hacemos confitado a baja temperatura con ajos y luego hacemos una espuma de alioli. Entonces la metemos a gratinar en el horno durante 20 minutos y este es el resultado. Lleva un pequeño trocito de pastel de verduras para suavizar un poco el bacalao. Está muy rico, y también es un plato que tiene bastante éxito aquí en nuestro restaurante.
Bueno, este es el postre, que es un tiramisú de Bobal, ¿vale? Bobal es la uva de aquí, de la zona. Y bueno, lleva el mascarpone y luego lleva el bizcocho de soletilla, que está mojadito en este Bobal, que es dulce. Y bueno, yo le he puesto un poquito de canela para contrastar un poco los sabores. Todo buenísimo. 2 días más en Requena y 3 kilitos no me los quita nadie. Como me había comentado Luis Antonio, en Requena hay importantes bodegas dentro de su extenso término municipal, el más grande de tierras valencianas, en el cual se elaboran sus excelentes vinos y cavas.